¿Cómo están mis chiquitos hermosos de primer grado? Espero que estén todos muy bien. Bueno, en este video nos vamos a encontrar para seguir aprendiendo, para aprender más letras, más sonidos, para así poder leer más palabritas. En esta oportunidad vamos a ver el sonido de la letra L. La L solita suena así. A ver. Muy bien. Sin embargo, ese sonido de la letra L a ella no le gusta mucho porque suena muy triste. Solita. Es por eso que ella se quiere hacer amiga de las 5 vocales, para así tener otros sonidos y formar palabritas. A ver, vamos a ayudar a la letra L a que tenga sus sonidos, a que tenga sus 5 sonidos, ¿sí? Vamos a ver, si a la letra L la unimos con la vocal A, su sonido va a ser la, como la palabra langosta. Si a la letra L la unimos con la vocal E, va a sonar le, como la palabra león. Si a la letra L la unimos con la vocal I, va a sonar li, como la palabra libélula. Si a la letra L la unimos con la vocal O, va a sonar lo, como la palabra loro. Y si a la letra L la unimos con la última vocal, que es la U, va a sonar lu, como la palabra luciérnaga. Así, la letra L ya no va a estar más solita. Ya se han formado sus 5 sonidos. ¿Los repasamos? La, le, li, lo y lu. Vamos de nuevo. La, le, li, lo y lu. Perfecto, mis chiquititos. Quiero que practiquen mucho estos sonidos, mucho. ¿Sí? Les mando un beso muy grande para todos. Los quiero mucho a seguir estudiando, que pronto, si Dios quiere, vamos a volver a las aulas a estar juntos como a principio de año. Les mando un beso grande para todos. Cuídense mucho.